Buenas, mi nombre es Rodrigo Coto Vargas, soy interno universitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es rubiola y varicela. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre lo que es el cronograma. Para iniciar con cada uno de los temas, vamos a hablar un poco sobre la introducción de cada uno de ellos, también sobre su etiología. Vamos a hablar un poco también sobre lo que es la epidemiología de cada uno de ellos, su patogenia y también su manera en que se puede contagiar. Por supuesto que también las manifestaciones clínicas, cómo orientarnos en lo que es el diagnóstico, además del tratamiento. Y para terminar, unas cuantas conclusiones. Entonces, para empezar, sobre la rubiola, debemos de saber que es una enfermedad viral que se presenta con mayor frecuencia en la niñez de manera autolimitada, pero eso sí, puede tener lo que son efectos devastadores en el feto cuando se adquiere durante el embarazo. La enfermedad en sí se radicó en gran medida de las Américas aproximadamente en el año 2010 y a partir de eso la incidencia se ha mantenido bastante baja. Importante saber que la infección de la madre que puede pasar al niño por medio de lo que es la placenta y producir un síndrome que más adelante hablaremos un poco sobre él, que se llama el síndrome de la rubiola congénita. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre su etiología. Es principalmente causado por lo que es el virus de la familia Togaviridae y del género Rubivirus. Este virus es un virus ARN y el ser humano es el único huésped. Y como lo mencioné anteriormente, el virus tiene la capacidad de traspasar lo que es la placenta. Sobre su epidemiología. Antes de la vacunación, aproximadamente en 1964 y 1965, aproximadamente 12.5 millones de casos habían para esas fechas. También 2.000 casos de encefalitis y aproximadamente 13.000 abortos o muertes perinatales relacionadas a el virus. En 1969 la vacunación se inicia y disminuyó aproximadamente un 78% de los casos del síndrome de rubiola congénita, que también descendió aproximadamente en un 69%. Ya un poquito más cerca, en el año de 1987, se empieza a aplicar la vacuna triple viral en nuestro país y a partir más o menos del año 2004, la rubiola fue declarada oficialmente ya eliminada de los Estados Unidos. Por ahí del 2015, la rubiola fue eliminada de las Américas, pero a pesar de todo este progreso que se dio gracias a la vacunación, siguen ocurriendo casos de rubiola alrededor del mundo. Aproximadamente lo que son 14.621, esto fue reportado en el 2018. La tasa de incidencia más alta de la rubiola se notifica principalmente en lo que son los países de África y también del sudeste asiático. Sobre su patogenia. Bueno, la exposición y el contagio principalmente se da por medio de los aerosoles de pacientes que estén afectados por el virus. La replicación del virus se produce en lo que es la nasofaringe y luego de esta replicación el virus se disemina por medio de los ganglios linfáticos. Ya a partir del día 5 al día 7, luego de la exposición, el virus ya se puede encontrar en la sangre y ya se ha diseminado. Y como lo vemos en la imagen, puede ocurrir lo que es la aparición de una erupción característica que es de color rosa, es tenue y puede aparecer en el rostro, tronco y los brazos. Sobre sus manifestaciones clínicas. Bueno, ya mencioné un poquito de lo que es la erupción cutánea, que puede ser
variable e inespecífica. Comienza generalmente en lo que es la cara del cuello y luego se disemina al torso y extremidades. Generalmente se generaliza en unas 24 horas. La erupción suele ser evidente durante unos 3 días, pero puede durar aproximadamente entre 1 y 8 días. Además, se describe en esta enfermedad que pueden haber aparición de ganglios suboccipitales, también pueden aparecer ganglios retroauriculares y también cervicales anteriores. Además, también está reportado que puede producirse lo que es una conjuntivitis no exudativa. Y como lo vemos también en la imagen, estas pequeñas manchas rojas en el paladar blando que se llaman manchas de Forchheimer pueden aparecer también asociados a lo que es el cuadro. Y también está descrito que se puede desarrollar una tiroiditis aguda. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre lo que son las manifestaciones del recién nacido por rubiola congénita. Entonces debemos recordar que los embarazos que contraen la enfermedad en las 20 primeras semanas de la gestación o en los meses anteriores a la gestación, hay una alta posibilidad de que el recién nacido tenga este síndrome. Y los neonatos pueden tener lo que es la pérdida de la audición, también pueden cursar con lo que es discapacidad intelectual, también defectos cardiovasculares y reportados defectos oculares, como lo observamos en la imagen. Entonces, recordar que para el diagnóstico nos podemos ayudar con el sarpullido característico y también con la presencia de los ganglios linfáticos que suelen aparecer. Y entonces debemos sospechar el diagnóstico con todo esto. Por supuesto que debemos hacer un examen físico y tener presente siempre la epidemiología del lugar. Y también nos podemos apoyar en exámenes de laboratorio por medio de lo que es una muestra faríngea. Y la muestra en sí se le puede realizar lo que es la IgG, la IgM, y también podemos buscar la PCR del virus. Sobre el diagnóstico diferencial, debemos pensar siempre en lo que son causas infecciosas y también en las causas no infecciosas. Otras enfermedades también virales y bacterianas que pueden llegar a producir este sarpullido similar, como lo que es el sarampión, la escarlatina y la roceola. También enfermedades de la piel que también pueden producir sarpullido. Y reacciones a medicamentos que pueden causar una erupción de un aspecto muy similar. Sobre su tratamiento, debemos recordar que no existe un tratamiento específico y el pilar de esta enfermedad es la prevención por medio de la inmunización. Si hay un caso, los medicamentos que se utilizarían sería para el control de los síntomas, como lo puede ser el paracetamol, y además debemos siempre vigilar lo que es la hidratación del paciente. Para lo que es el exantema y el prurito, que puede aparecer en algunos de los pacientes, se pueden utilizar corticosteroides tópicos. Sobre lo que es el pronóstico, es muy bueno en la mayoría de los pacientes que se han infectado y la mayoría se recuperan sin mayor complicación. En las madres embarazadas que se contagian, en este caso sí hay un riesgo de parto prematuro, también de aborto espontáneo y complicaciones durante toda la gestación. Y debemos recordar que la vacunación del sarampión, del sarampión, rubiola y paperas está presente en lo que es el esquema de vacunación oficial y se inicia a los 15 meses y luego colocaríamos lo que es un refuerzo a los 4 años cuando el niño ingresa a la escuela, más o menos. Sobre el proceso de vigilancia, ¿qué hacer ante un caso sospechoso? Si un caso sospechoso se detecta en algún establecimiento de salud, que puede ser privado o público, con el tamizaje auditivo neonatal,
debemos notificar al Sistema de Vigilancia Nacional por medio de una boleta, que es la boleta VE01. Esta boleta activaría el Centro de Investigación Local de Vigilancia, que ellos van a analizar la información clínica epidemiológica sobre el caso. También se va a enviar la muestra de nuestro paciente a lo que es el INCIENSA para su valoración. Y debemos también hacer lo que es una referencia con con historia clínica epidemiológica a lo que es la clínica de infecciones congénitas del Hospital Nacional de Niños. Y a este nivel de atención se van a realizar, de ser necesario, lo que son estudios especializados que se necesiten, como puede ser un ecocardiograma, fondo de ojo, emisiones otoacústicas, radiografía de huesos, entre otros. Y ahora vamos a hablar sobre la otra patología que tenemos que ver el día de hoy, la varicela. Sobre su introducción, vamos a tener que recordar que la varicela es una infección sistémica que generalmente aparece en lo que es la infancia y es causada por el virus de la varicela zoster. La infección primaria por la varicela en niños generalmente se produce por una enfermedad leve y tiende a ser más grave en adultos y pacientes inmunocomprometidos. Sobre su etiología, es causado por un virus de la familia herpes virus y a diferencia de la rubiola, es un virus ADN. También el ser humano es el único huésped y el virus tiene una particularidad que tiene además la capacidad de permanecer latente en el organismo. Sobre su epidemiología, debemos tener presente que la varicela es una infección de distribución mundial. En climas templados, más del 90% de la población que cursen con este clima ha padecido la enfermedad antes de los 10 años de edad. La tasa de mortalidad en pacientes que tienen algún compromiso del sistema inmunológico es de 2 por cada 100,000 habitantes. Y los países con clima tropical tienen una mayor incidencia del virus. Sobre su patogenia. Entonces, recordar que la varicela es muy contagiosa. Su periodo generalmente de incubación va de los 10 a los 21 días. La exposición y el contagio del virus se da por medio de gotículas de un paciente que tenga el virus y que se encuentre enfermo. Y también se puede contraer por medio de contacto directo a través de lesiones cutáneas activas. Su transmisión se da sobre todo durante la fase prodrómica y también en los estadios iniciales de la erupción. El contagio se produce aproximadamente desde 48 horas de la aparición de las primeras lesiones cutáneas. Y como veremos, existe una lesión típica, que en general son pequeñas pápulas que luego se convierten en vesículas que contienen líquido. Y al secarse, generalmente se forma una costra. Sobre sus manifestaciones clínicas podemos ver el exantema característico. También van a ver lo que son síntomas prodrómicos, como pueden ser cefalea, fiebre moderada y malestar en general. El exantema puede aparecer en varias zonas del cuerpo, como puede ser el cuero cabelludo, cara y tronco. Y las pápulas pueden ser muy pruriginosas y también se van a llenar de líquido. También pueden aparecer lo que son las lesiones ulceradas en las mucosas, como en la bucofaringeo, también en las vías respiratorias superiores, la conjuntiva palpebral y en algunos casos, en las mucosas rectal y vaginal. En general, hacia el quinto día, las lesiones ya dejan de aparecer y la mayoría de las lesiones se convierten en costra hacia el sexto día aproximadamente. Sobre su diagnóstico, entonces la varicela la vamos a sospechar por clínica y
con el exantema característico. Por supuesto que la historia clínica, el examen físico y también tenemos laboratorios disponibles, aunque es importante recordar que el diagnóstico es clínico. Existe lo que es la PCR de las lesiones, la detección de antígeno viral por inmunofluorescencia y está lo que es las pruebas serológicas, pero recordar que no se utilizan de rutina. Podemos tener complicaciones con esta enfermedad. Las vesículas pueden presentar una infección bacteriana secundaria, ya sea porque el niño se rasque y así se contraigan las bacterias. Y también puede haber neumonía que nos pueda complicar la varicela. También en adultos, en recién nacidos y en pacientes inmunodeficientes de todas las edades. También puede haber miocarditis, hepatitis y trastornos hemorrágicos que nos pueden complicar la infección. Y tener presente lo que es el síndrome de Rey, que es una complicación de la infancia infrecuente, pero que es grave y puede aparecer entre 3 y 8 días después del establecimiento del exantema, pero está asociado más que todo al uso de la aspirina. Sobre su tratamiento, lo vamos a dividir principalmente en pacientes que tengan varicela no complicada y en aquellos que sufran complicaciones. En los pacientes que tengan varicela no complicada, el tratamiento básicamente es de soporte. Podemos utilizar lo que es el acetaminofén de 10 a 15 miligramos por kilo dosis cada 4 o 6 horas. Y para el prurito podemos utilizar la loción de calamina. Y en pacientes que tengan complicación, pueden requerir el uso de antivirales como lo es el aciclovir. Para su prevención, debemos recordar que la mejor manera para prevenir esta enfermedad es la vacunación. En el esquema básico de la Caja Costarricense del Seguro Social, la primera dosis se aplica a los 15 meses y debemos promover, de ser posible, de que el niño tenga un refuerzo entre los 4 y 6 años de la vacuna, pero recordando que no está en el esquema básico de la caja, solo sería la primera dosis. Y para hacer un breve resumen de lo que hemos hablado el día de hoy, vamos a ver en este cuadrito el agente etiológico de ambas patologías, que sobre la rubiola es de la familia Togaviridae y el género es el rubivirus, y el de la varicela viene de la familia herpes virus y el virus es el virus de la varicela zoster. Sobre la vía de transmisión de la rubiola se da de persona a persona por contacto directo a través de gotículas eliminadas de las secreciones respiratorias. Y de la varicela, muy similar de persona a persona o al tocar las lesiones de alguien infectado. También de la rubiola, su fase eruptiva generalmente es entre 3 y 5 días y de la varicela de 1 a 5 días, recordando de que en el caso de la varicela es bastante pruriginoso. Sobre los signos característicos de la rubiola, debemos recordar lo que es la presencia de adenopatías generalizadas. Sobre la varicela, las máculas que son eritematosas y pruriginosas y que se convierten en pápulas después y en vesículas que al final se llenan de líquido. Sobre el prurito, en la rubiola generalmente no está presente, pero puede ser que en algunos casos se presente, pero generalmente va a ser leve. Y sobre lo que es la varicela, sí está muy presente y va a ser intenso. Sobre la fiebre de la rubiola, es presente y va a estar presente y es leve. Y en la varicela se dice que también va a estar presente y va a ser moderada. Sobre la vacunación de la rubiola, como lo mencionamos, entonces está la vacunación de sarampión, rubiola y paperas a los 15 meses y de ser posible reforzarlo a los 4 años. Y en la varicela
muy similar, la vacunación igual a los 15 meses y también reforzarlo a lo que es a los 4 años. Para terminar, vamos a hablar de unas conclusiones, que debemos recordar siempre lo que es promover la vacunación en todos los niños sanos y también en los adultos que sean susceptibles. En la infección por rubiola, la mayoría de los casos son leves y las complicaciones que se pueden dar son pocas, a excepción de los casos de la rubiola congénita que mencionamos. Y las complicaciones de la varicela incluyen lo que es la infección bacteriana secundaria, de las lesiones de la piel, también la neumonía nos podrían complicar, la miocarditis y también trastornos hemorrágicos. Y los pacientes que son inmunocomprometidos tienen lo que es un mayor riesgo de tener complicaciones con ambas patologías. Esta sería la bibliografía que utilicé para la realización del seminario y muchísimas gracias por su atención.